Buenos días, materiales no férreos. Hoy día nos tocó el símbolo químico, propiedades y aplicaciones del cobre. En este caso, las letras del símbolo del cobre está conformado por la letra Cu, su número atómico es 29. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores eléctricos. Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductibilidad y maleabilidad, es el material más utilizado para fabricar cables, elementos eléctricos y componentes eléctricos. Y sus usos de aplicación del cobre se encuentran en el transporte, por ejemplo, en los repuestos, como los frenos, en el cableado. También es utilizado en la fabricación de monedas y en las aleaciones y subproductos, por ejemplo, las pilas eléctricas. Yo el paso a mi compañero Laura. Yo les voy a hablar sobre las propiedades químicas. Es un metal comparativamente pesado. El cobre sólido puro tiene una densidad de 8,96 gramos sobre centímetros cúbicos a 20 grados centígrados, mientras que el tipo comercial varía con el método de manufactura, oscilando entre 8,90 y 8,94. Su punto de ebullición se encuentra a 2.595 grados centígrados, el punto de fusión 1.083 grados centígrados. Su peso atómico es de 63,546. El cobre se caracteriza por su baja actividad química, se combina químicamente en algunos de sus posibles estados de valencia. El más común es el 2, que es cúprico, por el 1 cuproso es también frecuente, mientras que con la valencia 3 solo ocurren unos cuantos compuestos inestables. El cobre no es magnético, más exactamente es un poco paramagnético. Le paso a mi compañero que continúe. Bueno, y luego hablar sobre las propiedades físicas del cobre. El cobre tiene unas propiedades, como dijo mi compañero, es un buen conductor eléctrico, un buen conductor térmico también. Es resistente a la corrosión, no tiende a corroerse fácilmente, este, anti, antibacteriano, ralentiza el crecimiento de las bacterias, se une fácilmente, es fácil para aliar o para unir mediante soldaduras, o es dúctil. Y como dijo mi anterior compañero, también no es muy magnético. Es, y es un material fácil de alear. Ahora doy paso a mi compañero Cubas. Yo le voy a comentar un poco de las propiedades mecánicas, las cuales son la resistencia mecánica, el módulo de elasticidad longitudinal, el módulo de la y, y Se corta el audio. Aplicaciones eléctricas, el cobre se emplea como conductor eléctrico en la fabricación de cables eléctricos y coaxiales. Se emplea conductores de cobre en numerosos equipos eléctricos de rendimiento energético, como generadores eléctricos, motores y transformadores. También son de cobre la mayoría de cables telefónicos, los cuales además nos posibilitan el acceso al Internet. Por otro lado, todos los equipos informáticos y telecomunicaciones contienen cobre en mayor o menor medida de circuitos integrados, transformadores y cableado interno. Ahora te paso a mi compañero para que pueda seguir la exposición. Bueno, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones mecánicas. Dada su alta conductividad térmica, su resistencia a la tracción y a la fatiga, su maleabilidad y su facilidad para unirlo mediante soldadura, utilizan al cobre, por ejemplo, en la fabricación de radiadores, enfriadores de aguas industriales, calentadores, piezas de motores de combustión y herramientas. También se usa para fabricar cascos de barcos, hélices, tubería y equipos de plataformas petroleras. Eso sería todo, profesor. Ya, listo, muy bien. Gracias, grupo uno. Grupo 2. Bueno, profe, le vamos a hablar sobre el estaño.
El estaño es un elemento químico de la tabla periódica representado por las letras SN y número atómico 50. Es un metal de color blanco, plateado, blando y elástico. No se oxida fácilmente al aire y es muy resistente a la corrosión. Ahora lo después a mi compañero para que continúe con la exposición. Adelante. Profesor, yo voy a hablar sobre los usos, o sea, aplicaciones del estaño. Eh, que el estaño tiene muchas aplicaciones. Una de ellas que sería en la industria del vidrio sería la fabricación, ya que gracias al estaño se puede disminuir la fragilidad del vidrio. Otra de sus características sería la soldadura, la soldadura. Entre ellas está una muy habitual que es la soldadura blanca, branda. También sirve para proteger metales, ya que en esto que lo vemos en el día a día en las latas de conserva. Sus componentes también que nos sirven para hacer tintes, pigmentos o dentríficos, entre los más usuales. Y también es un aporte, pero el estaño en sí es una parte muy primordial, ya que con el plomo se puede formar láminas de tubos y entre sí, con muchos más materiales, se puede formar otras cosas. Eso es todo, creo, profesor. ¿Algo más del grupo 2 o esto? Esto. Ya, listo. Entonces vamos al grupo 3. A ver. Acá está Asensio, Díaz, Medina y Cormoray. Profe, su micrófono está silenciado. Ya, perdón. Vamos al grupo 3. A ver. Adelante, muchachos. Buenos profesor, buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el símbolo químico, propiedades y aplicaciones del plomo. El plomo es un elemento metálico que se ubica en el grupo 14 de la tabla periódica. Es una posición intermedia entre el talio y el bismuto. Su número atómico es 82. Posee una masa atómica igual a 207,20. Se representa simbólicamente como Pb. Tiene una serie química de metales del bloque P. Y ahora lo vamos a pasar con mi compañero que va a hablar sobre la aplicación del plomo. Bueno, profesor, voy a hablarle sobre las principales propiedades físicas del plomo, que es de que bajo presiones y temperaturas normales, el plomo siempre se encuentra en el estado sólido. Su punto de ebullición es de 1749 grados, mientras que su punto de fusión se sitúa solamente en los 327. El plomo tiene una densidad de 11.340 kilogramos por metros cúbicos. Organolépticamente, presenta un color grisáceo azulado. Es blando, dúctil, de textura semiferrosa e inodoro. Es un metal con excelentes propiedades de conducción térmica y eléctrica, y en la escala de Mohs presenta una dureza igual a 1.5. Bueno, ahora le paso con mi compañero que le va a hablar sobre la aplicación del plomo. Eh, la aplicación del plomo es sumamente útil en las industrias humanas. Se emplea mucho en la manufacturación de tuberías, conductos y otras piezas de recambio casero. Como también se utiliza en las industrias de vidrio como sales de plomo, en las industrias plásticas como estabilizadores, en las industrias de combustible como antidetonantes, entre ellos el más usado es el plomo tetraetilo,
y en las fábricas y en otras fábricas como, por ejemplo, se usan como detonadores explosivos y como insecticidas. Gracias. Muy bien. Bien, entonces gracias al grupo 3. Vamos al grupo 4, donde encontramos a Vicente, Saavedra, Beas y... Ya, profe, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya le voy a hablar sobre las propiedades del zinc, que su número atómico es 30, valencia 2, estado de oxidación es +2, electronegatividad 1.6, rayo covalente a 1.31, su rayo iónico es a 0.74, tiene un radio atómico de 1.38, su masa atómica es de 65,37, su densidad es de 7.14, tiene un punto de ebullición de 906 grados Celsius y un punto de fusión de 419 grados Celsius. Le paso a mi compañero. ¿Me Sí, escucho, sí, profe? adelante. Ya, bueno, yo voy a hablar de cómo se usa en la industria del zinc. Ya. Son varias aplicaciones: galvanizado de hierro para proteger de la corrosión, la producción de lactado aliados con otros metales, y así se fabrica varios recipientes, piezas, relojería y etcétera. Planchas de zinc para tejado y otros usos en el sector construcción, producción de baterías para computadores, misiles, cápsulas espaciales, empleo en polvo de fabricación de pintura y esmalte. También se utiliza como insumo farmacéutico y también como aditivo en la metalurgia de metales preciosos para eliminar la plata del plomo. Y también se utiliza en la electroquímica para también proteger algunos metales cuando llevan en los trenes, los vagones, a veces por el óxido, por el contacto que tiene con el aire, ¿no? El oxígeno. Por electroquímica lo hace, es como una pintura que lo tapa al metal que tú vas a llevar en el vagón. Nada más, nada más. Profe, el zinc es un metal meable, dúctil y de color gris. El zinc ocurre de forma natural en el aire, agua y suelo, pero las concentraciones están aumentando por causas no naturales debido a la adicción del zinc a través de las actividades humanas. La mayoría del zinc es adicionado durante actividades industriales, como es la minería, la combustión de carbón y residuos y el procesado del acero. La producción mundial del zinc está todavía creciendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pasamos al grupo 5. Adelante, grupo 5. Buenos días, profesor. Les voy a explicar un poco más sobre el níquel. El níquel es un elemento químico de aspecto lustroso metálico con un número atómico de 28. Su símbolo es el Ni y pertenece al grupo de los metales de transición, y su estado habitual en la naturaleza es sólido. El níquel está situado en la posición 28 de la tabla periódica. Sus propiedades son su punto de fusión del níquel es a 1728 grados Kelvin o de 1455,85 grados Celsius o grados centígrados. El punto de ebullición del níquel es a 2730 grados Kelvin o de 2457,85 grados Celsius o grados centígrados. Su símbolo químico, como ya lo he dicho, es el Ni, el número atómico es 28, pertenece al grupo 10, está en el periodo 4, su aspecto luminoso metálico es del bloque B, y su densidad es de 8.908 kilogramos entre metros cúbicos. Su número atómico es de 58,71 unidades. Ya. Yo voy a hablar de algunos datos curiosos de níquel. Los alimentos naturalmente que contienen pequeñas cantidades de níquel son el chocolate y la grasa. Los minerales que contienen
níquel, como la niquelina, se han empleado para colorear el vidrio. Los fumadores tienen un alto grado de exposición al níquel a través de sus pulmones, lo que llevaría a cáncer de pulmones o también de próstata y problemas respiratorios y desórdenes en el corazón. Le paso a mi compañero. Bueno, yo voy a hablarles sobre las aplicaciones del níquel. Pues la mayoría de las aplicaciones del níquel se da en la fabricación de acero inoxidable austenítico. Más o menos el 65% del níquel producido se da en la serie 300 de los aceros inoxidables, el otro 12% en superaleaciones para su uso en la industria, y el resto 23 se reparte en aleaciones, baterías recargables, catálisis, acuñaciones de monedas, recubrimientos metálicos y entre otros. El níquel puede ser usado como catalizador de la hidrogenación en aceites vegetales, más conocido como grasas trans, ¿no? Se emplea para la acuñación de monedas, a veces puro y más a menudo con su aleación en el cuproníquel. Es la opción de metal más económica para hacer el oro blanco. ¿Qué quiere decir con esto? Que el níquel puede blanquear otras aleaciones y otros metales. Es posible encontrarlo en joyerías, aunque actualmente el níquel no se recomienda ya que es altamente tóxico y cancerígeno. También se utiliza para fabricar los volantes de los relojes mecánicos. El níquel también es utilizado en la robótica por su alta deformación, conocido también como memoria de forma. Es una aleación que es usada es el níquel titanio, ya que puede ser deformado y puede sin dañarse y sin deteriorarse. 6. Grupo 6, ¿no? Donde está Montero, Galvez, Bravo, Arayate, Chopis y adelante. Grupo 6. Profe. Profe. Sí, te escucho. A ver, profe. Primero quería que hablen mis compañeros porque yo quería dar como una final, quería dar yo. A ver, colegas, ¿pueden hablar? Pues se puede, Rodrigo. Vamos, colegas, se puede. Ya, listo, adelante. Ya, profesor, voy a hablar sobre unas características principales del cromo. El cromo es un metal de transición duro, frágil y de color blanco, a la vez es brillante. Es muy resistente frente a la corrosión. Su estado de oxidación más alto es el +6, aunque estos compuestos son muy oxidantes. Los estados de oxidación +4 y +5 son poco frecuentes, mientras que los estados más estables son el +2 y el +3. También es posible obtener compuestos en los que el cromo estén presentes en estados de oxidación más bajos, pero son bastante raros. Una de las aplicaciones para la cual es mejor utilizar el cromo es en la metalúrgica para aportar resistencia a la corrosión y acabados brillantes, profesor. Gracias. Ya. Instructor. Sí, te escucho. Profesor, ¿me escucha? Te escucho. Te escucho, sí, sí, adelante, adelante. Ah, ya. Bueno, el cromo se obtiene a partir de la cromita. La cromita se obtiene comercialmente calentando a la cromadora, a una cromadora, es una herramienta en presencia del aluminio o silicio mediante un proceso de reducción. Ahora, el cromo se utiliza principalmente en la metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y tener un acabado brillante. Por ejemplo, en aleaciones, el acero inoxidable es aquel que contiene más del 12% de cromo, aunque las propiedades antioxidantes del cromo empiezan a notarse ya a partir del 5% de concentración. En procesos de cromado, se deposita una capa protectora mediante la electrodeposición.
también se utilizan en el anodizado del aluminio, también se utilizan en pinturas como tratamientos antioxidantes. Los cromatos o cromatos de plomo, o también llamados óxido de cromo 3, se emplean en colorantes y pinturas. En general, sus sales se emplean debido a sus variados colores como mordientes. El mineral cromita, que estaba hablando al inicio, se emplea en moldes para la fabricación de ladrillos, en general para fabricar materiales refractarios. Con toda una buena parte de la cromita consumida se emplea para obtener cromo o aleaciones. También sirve para preservar la madera. Se suelen utilizar sustancias químicas que se fijan a la madera protegiéndola. Entre esas sustancias se emplea óxido de cromo 6. Del dióxido de cromo se emplea para fabricar las cintas magnéticas empleadas en los casetes. ¿Qué resultados nos dan? Que con el óxido del hierro presenta una mayor coercitividad. Ahora, en las precauciones de la salud. Generalmente no se considera que el cromo metal o los compuestos de cromo 3 sean especialmente un riesgo para la salud, ya que se trata de un elemento esencial para el ser humano, pero eso solamente sucede en altas concentraciones. En altas concentraciones resulta un poco más tóxico. Los compuestos de cromo 6 sí son tóxicos, ya que al ser ingeridos pueden ser letales. Solamente al consumir hacia un pocos gramos puede ser letal. En niveles no letales, el cromo 6 es cancerígeno. La mayoría de compuestos del cromo 6 irritan los ojos, te pueden dar cáncer a la piel, mucosas, y la exposición crónica a esos compuestos de cromo pueden provocar daños permanentes en los ojos. La OMS o la Organización Mundial de la Salud recomienda desde 1958 una concentración máxima de 0.0 miligramos de cromo por litro en el agua del consumo. Este valor se ha revisado ya en nuevos estudios sobre sus efectos en la salud, pero hasta el día de hoy ha permanecido constante. Eso es todo, profe. Listo, muy bien. Profe, ahora me toca. Ya, profe. Y quiero hablar nada más sobre la aplicación del cromo, ¿ya? Bueno, dice que el cromo sirve para fabricar, también dice, acero no inoxidable, como parte de muchas aleaciones, ¿ya? Y, por ejemplo, uno de esos puntos que quería agarrar, profesor, es el cromado. ¿Ya? Dice que es la técnica mediante la galvanoplastía. Dice que es una fina capa de cromo sobre un metal o un plástico, dice, ¿no? El cromo, dice, proporciona resistencia a la corrosión, pero también, dice, facilita la limpieza e incrementa su dureza superficial. Bueno, en esa técnica de la galvanoplastía, dice, la galvanoplastía es un proceso químico, dice, que sirve para cubrir un metal con otro. Se basa en el traslado de iones metálicas desde un ánodo a un cátodo. Por ejemplo, esta técnica que se utiliza del cromado, ¿ya? Se puede aplicar en los coches o bicicletas. Su uso más común que produce, o sea, una superficie dura, brillante y hermosa, y que previene la corrosión, profesor. Eso es todo, profesor. Listo, muy bien, grupo 6. Pasamos al grupo. Grupo 7 encontramos a Olortegui, Cajilma, Chávez y González. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Nosotros nos toca hablar acerca del símbolo químico, propiedades y aplicaciones del aluminio. El símbolo químico del aluminio es el Al, número atómico 13. Aplicaciones del aluminio. La combinación de su ligereza con resistencia y alta conductividad eléctrica y térmica es la propiedad que hace que el aluminio y sus aleaciones materiales de construcción sean muy importantes para los aviones, automóviles, máquinas de transporte, la fabricación de motores, la fabricación de motores de construcción, utensilios de cocina por su conductividad térmica y pistones de motores de combustión interna. Bueno, gracias, doy pase a mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Yo voy a hablar algunas propiedades del aluminio. El aluminio es un metal muy ligero con muy buena resistencia a la corrosión, así como su elevada conductividad térmica
y eléctrica. Las propiedades mecánicas del aluminio puro son bastante moderadas, pero aliados con otros elementos las mejoran notablemente. Unas características del aluminio es que tiene un peso específico de 2.7 gramos centímetros cúbicos y es un tercio del peso del acero. Como dije, son muy resistentes a la corrosión y tienen una muy buena, excelente conducción a la electricidad. Eso sería todo por mi parte. Profe, yo le voy a hablar sobre las propiedades físicas del aluminio, tanto físicas mecánicas y químicas. En la física, el aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, solo aventajado por el oxígeno y el silicio. El óxido de aluminio, o también llamado aluminio, es un material transparente con la capacidad de proteger al aluminio, ya que ésta se genera con el contacto al aire, lo protege de la corrosión. En las propiedades mecánicas tenemos que es un material blando y maleable a la vez. En este estado puro tiene un límite de resistencia en tracción de 160 a 200 newton por minuto cuadrado. Tiene la capacidad de servir como aislante de procesos de oxidación. Y por último, en propiedades químicas, es esta estructura atómica de aluminio. La capa de valencia del aluminio está poblada por 3 electrones, por lo que su estado normal de oxidación es de 3. Esto hace que reaccione con el oxígeno de la atmósfera formando con rapidez una fina capa gris mate de aluminio, Al203, que recubre el material, aislándolo de posteriores corrosiones. Gracias, profesor. Profe, el uso del aluminio. El aluminio principalmente se usa en el transporte, ya sea en carrocerías y chasis de los automóviles. También suele usarse para bloques de motor, transmisiones, suspensiones. Su uso también se deriva para construcción de fuselajes y vagones de tren. En la comunicación, su uso es más intensivo ya que está reemplazando últimamente al cobre, ya que contiene una mayor transmisión de alto voltaje en distintos aparatos. En la construcción se usa mayormente en la elaboración de estructuras, ya sea de puertas y ventanas. Y su uso más conocido sería para nosotros en los envases, ¿no? Ya que en las gaseosas enlatadas o en los papeles o en las latas que nos vienen de aluminio. Y lo bueno del aluminio es que también es 100% reutilizable, así que es un punto vital para el aluminio. Correcto. Listo. Entonces, el grupo 7, pasamos al grupo 8, adelante. Buenos días, profesor. Bueno, en este caso nos toca hablar del titanio, su símbolo químico, propiedades y aplicaciones. El elemento titanio es el noveno elemento más abundante en la corteza terrestre y es el cuarto elemento metálico más abundante. El titanio es el número 22 en la tabla periódica y tiene un peso atómico de 47.9 y está representado por el símbolo Ti. Bueno, también podemos ver su configuración electrónica que se reduce a argón y sus electrones valentes serían 4s2 y 3d2. Por lo que vamos a ver que pertenece al grupo 4 y el periodo 4, por lo que pertenece a la familia de los metales de transición. Bueno, a continuación mi compañero hablará sobre las propiedades del titanio. Las propiedades del titanio son un estado compacto, ¿no? Que es un metal blanco brillante, muy duro, sumamente quebradizo en frío, pero fácilmente maleable y dúctil al rojo, ¿no? Debido a sus propiedades, el titanio se usa en aleaciones metálicas y como sustituto del aluminio. Listo, ¿no? Grupo 8. Correcto. Grupo 9, adelante, grupo 9. Maestro, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el símbolo químico, propiedades y aplicaciones del magnesio. El magnesio es un elemento químico metálico
El séptimo en abundancia en el planeta Tierra, que constituye iones moleculares que son esenciales para la vida. El símbolo del magnesio es el Mg. El número atómico es 12, masa atómica es 24,31, con una electronegatividad de 1,31 en la escala de Pauling. Por esto último es frecuente formador de sales iones y presenta una alta reactividad. Se considera que alrededor de 2% de la corteza terrestre está compuesta de magnesio y es el tercer elemento más abundante en el agua del mar. Sin embargo, no se halla nunca en su estado metálico en la naturaleza, sino como componente de compuestos orgánicos e inorgánicos. Como más de 60 minerales como dolomita, magnesita, etc., tienen abundancia presencia del elemento que suele obtenerse más fácilmente mediante la electrólisis de cloruro de magnesio a partir del agua marina. Las características más importantes son el magnesio pertenece al grupo 2, periodo 3 en la tabla periódica, en la serie química en los metales de transición, que es en el bloque D. Voy a dar paso a mis compañeros para que continúen. Adelante. Ya, profesor, yo sigo, Patera. Quiero recalcar que el magnesio es un metal liviano, color blanco, plateado, y su uso lo pueden hallar en sales, y es un elemento en la tabla periódica como líquido. Ya, es todo. Sí. Sí, Profesor, ¿me escucha? Bueno, yo sigo, profesor Canchis Guatuco. Lo que seguiría, profesor, la parte del magnesio también sería que el magnesio entre en la salud. ¿Y cómo es esto? Que el magnesio, cuando uno lo utiliza o sea, cuando lo come mediante los alimentos que contienen magnesio, mejora la absorción del calcio, lo cual ayuda a reducir la degradación de los huesos y estimula su creación. Además, reduce los ataques de migraña, ya que se ha comprobado que las personas que sufren los ataques de migraña tienen poco magnesio en sus niveles de sangre. Y esto ayuda a reducir los dolores de cabeza y a prevenirlos. Es un metal ordinariamente sólido de tipo paramagnético, con puntos de fusión y ebullición de 650 grados Celsius y 1090 grados Celsius respectivamente. Sobre todo en polvo o virutas, no así en su estado más sólido. Esto se debe a que usualmente se protege del oxígeno ambiental con una capa de óxido impermeable y bastante arduo de sacar. Es así, una vez encendido el magnesio es difícil de apagar, pues reacciona con el nitrógeno del aire, generando una flama blanda y muy intensa. Gracias. Listo. Muchas gracias al grupo. Ya. Características de los metales no ferrosos, ¿no? Bajo peso específico, resistencia a la oxidación, fácil manipulación y mecanizado, ¿no? La utilización no es tan masiva como en los metales ferrosos, ¿no? Los metales ferrosos sí es masiva la aplicación, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? Pero sin embargo, con la aleación se puede conseguir aumentar la dureza y resistencia, disminuir la conductividad eléctrica, ¿no?
y alterar el calor, ¿no? Puede manejar diferentes propiedades, ¿no? Mediante la aleación. Clasificación. La clasificación de estos metales se distingue eh, principalmente por tres factores, ¿no? Principalmente por tres factores. ¿Cuáles son? O tres rangos, mejor dicho. ¿Cuáles son estos rangos, no? Estos rangos son pesados, ligeros y ultraligeros, ¿no? Eh, estos rangos o estos grupos lo va a determinar su densidad, ¿no? Vamos a llamar pesados a aquellos cuya densidad es mayor a 5 kilogramos por decímetro cúbico. Ligeros entre 2 y 5 kilogramos por decímetros cúbicos y, perdón, sí, ligeros y ultraligeros menor a 2 kilogramos por decímetros cúbicos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a clasificar a estos metales no ferrosos como pesados, ligeros y ultraligeros según la densidad. Ok, otra cosa, acá los metales no férricos, ¿no? Acá hay una pequeña tabla donde están distinguidos los tres grandes grupos, pesado, ligero y ultraligero, y ahí los componentes o los tipos no metales más conocidos, ¿no? No son todos, ¿no? Pero son uno de los más conocidos, ¿no? Algunos de los más conocidos. Listo, a ver, por ejemplo, algo muy utilizado, el cobre, en ligeros el aluminio, ¿no? Y en ultraligeros el magnesio. Listo, a ver, hablando del cobre, ¿no? Lo que han investigado ustedes, naturalmente se encuentra en minerales de cobre nativo, ¿no? Minerales desulfurados y minerales oxidados, ¿no? Entonces, naturalmente lo encuentras en esos minerales, ¿cierto? ¿No? Ahí tenemos al cobre, ¿no? Como se puede dar cuenta, el cobre es muy dúctil, ¿no? Motivo por el cual puedes hacer planchas delgadas, motivo por el cual puedes hacer eh, hilos, cables, ¿no? Es muy dúctil. Ya, propiedades del cobre, solo se oxida en la superficie, ¿no? En la superficie el óxido es color verdoso, ¿no? ¿Y qué pasa al fondo? Al fondo se protege, ¿por qué? Porque ese óxido se convierte como una cáscara protectora, ¿no? Por eso el cobre es resistente en el tiempo, ¿no? Y seguramente alguna vez ustedes habrán dejado un cobre así al medio ambiente y después de algunos días de que pasó lluvia y todo eso, han visto color verdoso, ¿no? Ese es el óxido, ¿no? O también al ver las baterías, a veces cuando se quedan un auto mucho tiempo ahí conectado con las baterías, tú levantas la tapa y ves color verdoso, ¿no? En la unión del cobre, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Es la oxidación de este no metal, o perdón, este metal no ferroso, ¿no? Después, como ya lo dijeron, ¿no? Es muy maleable, es muy dúctil, pudiéndose estirar a hilos finos, ¿no? Alta conductividad térmica y eléctrica, es muy buen conductor, ¿no? En vía húmeda, el contenido de cobre pobre es a menos 10%. Entonces, ustedes cuando obtienen el cobre por vía húmeda, pueden obtener eh, con ese porcentaje de pureza, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Triturar el material, ¿no? El mineral. Lo trituran, después incrementan ácido sulfúrico y después lo someten a electrólisis, ¿no? Eso es la vía húmeda. ¿Listo? Listo, después tenemos la vía seca, que es otra forma de obtener este cobre, ¿no? Se machaca el mineral se separa por trozos grandes, ¿no? Se pulveriza en un molino, ¿no? Se destacan en recipientes con agua, se oxida el hierro en un horno de piso, ¿no? El horno de reverdero eh, se funde el mineral con el silicio y cal, ¿no? Entonces lo, lo llevan a altas temperaturas, ¿no? Ya sea con cal y, ¿no? Después estos se separan, ¿no? Los restos de azufre y óxido de hierro, ¿no? Los separas y obtienes cobre en bruto, ¿no? O también llamado blister al 40% de pureza. Para obtener un cobre más puro debes someter
otra vez ¿a qué? A electrólisis, ¿no? Entonces esas son las dos vías, ¿no? Las dos formas de obtener este, este elemento. Ya, a ver, aleaciones del cobre. ¿Qué es esto? Es el cobre junto con otro metal, ¿no? Por ejemplo, cuando añades cobre y estaño, eh, vas a obtener, vas a obtener un especial cobre, estaño y otros elementos químicos. A ver, al añadir cobre y estaño vas a obtener el bronce, ¿no? Y este elemento, el bronce, es utilizado, por ejemplo, en campanas y cojinetes, ¿no? Campanas son, bueno, ustedes ya saben, son estos elementos que se usan en las iglesias para llamar a las personas, ¿no? O cojinetes, ¿a qué se refiere? Se refiere a los metales que utilizan para los motores, ¿no? Donde descansa el cigüeñal. Ya, entonces ese metal es de bronce, ¿ya? O también el bronce es utilizado para cables, ¿ya? También. Listo. Ahora, si tú añades cobre con zinc, vas a obtener latón, ¿no? El latón es utilizado para tornillerías y piezas de maquinaria, ¿no? Entonces, en este cuadro tú vas a ver las diferentes aleaciones del cobre, ¿no? Si cobre con aluminio, llegas al cuproaluminio, ¿no? Si añades cobre, níquel y zinc, alpacas. ¿No? Si añades cobre y níquel, cuproníquel, ¿no? Y utilizado para los diferentes ejemplos que lo han mencionado en las exposiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces no es cobre solo, ¿no? Sino es una composición del cobre, ¿no? Ahora, hablando del estaño. ¿No? El estaño es un metal muy escaso en la corteza terrestre, ¿no? Se encuentra en mina, aunque en concentraciones muy bajas. No, el mineral de estaño más explotado es la casiterita, ¿no? Y miren, el uso del estaño es para latas, ¿no? Para conservas. O también para hacer soldaduras, ¿no? Este tipo de soldaduras, cables en todos electrónicos, ¿no? Sí, para hacer esas placas electrónicas, entonces utilizan el estaño, ¿no? Para la soldadura. Las propiedades del estaño. Acá tenemos la lista de las propiedades del estaño. ¿No? Sobre el color, el cual es un color blanco brillante. La temperatura ambiente resiste mucho a la oxidación, ¿no? Es maleable. La lejía y los ácidos le atacan, ¿no? Entonces es muy susceptible a la lejía y ácidos, ¿no? Y por debajo de 18 grados centígrados se descompone y convierte en polvo gris. Ya, listo. Entonces acá, ¿qué cosa vemos? Vemos el proceso del estaño. Entonces vemos el proceso del estaño. Como se pueden dar cuenta, sigue el mismo procedimiento del cobre, ¿no? ¿No? Es similar al procedimiento del cobre. Ya, entonces tienes ahí el material, ¿no? Pasa por un molino y después estos se calientan, llegan a un horno y cuando quieres mayor pureza lo llevas a una electrólisis. Listo, y aquí tenemos las aleaciones, ¿no? Por ejemplo, para obtener bronce, estaño cobre. Para obtener hojalata, tienes el... A ver, acá tenemos una chapa fina de acero recubierta en estaño que protege la oxidación. Para obtener soldaduras blandas, bueno, ahí le añades el plomo. El plomo, ya lo mencionaron también, es cancerígeno, ¿no? ¿No? Pero en bajas proporciones, ¿no? Y en bajas proporciones tienen que
podría no hacer daño, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, los juguetes, en general, utilizaba mucho el plomo, ¿no? Y de ahí vieron que los casos de cancerígenos aumentaron, ¿no? Y determinaron que era producto del plomo. Motivo por el cual se limitó a hacer a hacer tan accesible a que el plomo llegue a las personas, ¿no? Sin embargo, no se eliminó, ¿no? Sin embargo, no se elimina. Pese a todo, siempre existen elementos hechos de plomo, ¿no? Entonces la idea es no utilizar el alternativo, ¿no? Alternativo a este producto, ¿no? ¿Por qué? Porque estar en contacto de forma excesiva con este elemento nos producirá daño, ¿no? Profesor, Sí, dime. y entonces, ¿por qué se fabrican, digamos, aparatos así, o artículos de plomo como, digamos, utensilios o juguetes? Se fabricaba más que se fabricaban, ¿no? ¿Por qué? Porque había una necesidad, se tenía que cubrir esa necesidad y bueno, y no se medían consecuencias, ¿no? Después los estudios sacaron que realmente hacía daño, ¿no? Pero sin embargo, no todo el mundo lo asumía como que motivo por el cual hace daño, entonces voy a dejar de fabricar, ¿no? Muchos optaron a cambiar el material, ¿no? Muchos, porque no le permite el gobierno, ¿no? Por cuidar la salud de las personas, ¿no? Pero esos muchos no son todos, pues, ¿no? ¿No? Entonces, si es que lo hacen, porque están fabricando, pero no está permitido por las por el gobierno en sí, ¿no? Pero sin O embargo sea, siguen fabricando, ¿no? Siguen fabricando, siguen haciendo y tenemos que tener cuidado, ¿no? De no exponernos a este material. el plomo es, dice que es más barato, ¿no, profesor? O para usar en las pinturas y todo eso. Claro, barato, ¿por qué es más barato? Porque hay abundancia de estos materiales, ¿no? Y muy aplicado en las pinturas, claro. Y se puede usar esas pinturas de plomo, no causan daño. Sí causan daño, ¿no? Sí causan daño cuando te expones demasiado, ¿no? Como le digo, el exceso siempre hace daño, ¿no? Y la piel o las personas con el plomo, eh, de repente, a ver, nosotros podemos. Muy bien, entonces, acá justo hablábamos de plomo. Principalmente encontramos el plomo en las galenas, la cerucita y las anglesitas, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el mineral, ¿no? En su estado nativo, ¿no? Aquí están las propiedades del plomo: blando, maleable, buen conductor de calor, ya, color grisáceo, no resistente a los ácidos, no tanto clorhídrico y sulfúrico, perdón, y forma compuestos solubles venenosos. La obtención del plomo de textura muele es similar a los anteriores, ¿no? Los sulfuros de plomo se tuestan a 700 grados centígrados para formar monóxido de plomo, ¿no? Después se utiliza el horno alto como el del hierro, ¿no? Similar. ¿Para qué? Para obtener el plomo de obra. Se someten a diversos procesos para separar otros metales, ¿no? Entonces existen procesos para separar los diferentes metales y si se desea se hace
uso de un afinado electrolítico, ¿no? ¿Esto para qué es? Para sacarle mayor cantidad, el máximo posible del plomo y obtener mayor pureza. Las aleaciones, mira, las aleaciones, ¿no? A partir de plomo lo juntas con estaño, ¿no? Por ejemplo, en estado puro, juguetería, pintura, antidetonantes y en la industria, ¿no? ¿Listo? Ahí está lo que estábamos hablando, ¿no? El daño es las concentraciones que llegue a las personas, ¿no? Eso te genera daño en sí. Listo, a ver, el zinc. A partir de los minerales blenda y la calamina, ¿no? Ellos son los minerales nativos, ¿no? Para obtener el zinc. Principalmente, ¿no? En la blenda más o menos está entre 40 y 50%, ¿no? Y en la calamina más o menos el 40% de pureza es el zinc, ¿no? Vemos algunas de las propiedades. Esta información ustedes lo tienen en el Canvas, ¿no? La obtención vía seca, similar a lo anterior, ¿no? La trituración, la obtención del óxido de zinc y después lo llevas a un horno de mufla, ¿no? Similar a un alto horno, ¿no? Y mediante esto obtenemos al metal, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? ¿A qué porcentaje de pureza llegamos al 98%? ¿No? Y la vía húmeda, mediante esa vía llegamos al 99.9%. Listo, las aleaciones. Mediante las aleaciones ustedes pueden llegar a tornillería, o bueno, pueden lograr tornillerías, piezas de maquinaria mediante latones. Joyería barata, cubiertos mediante alpaca y herrajes, insignias, griferías mediante el SAMAC, ¿no? Los cuales latones, alpaca y SAMAC son aleaciones del zinc, ¿no? Y ahí menciona cada carácter. Listo, ahora hablamos del níquel, ¿no? Color plateado brillante, magnético, resistente a la oxidación y corrosión. ¿No? Utilizado, mira, mucho. El níquel tiene una gran resistencia a la, a la corrosión, ¿no? Entonces, es utilizado para los aceros inoxidables, aparato de la industria química también como recubrimiento de los metales, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, nosotros vemos hay uniones de fluidos hidráulicos, ¿no? Ustedes saben que el agua es muy altamente corrosivo, ¿no? El agua, ¿no? Por sus propiedades iónicas. Entonces, el elemento que los va a contener tiene que ser alguien muy resistente a la corrosión, ¿no? Y aquí es muy recomendable el níquel. El cromo, las características, bueno, ahí lo mencionan, ¿no? Es grisáceo, no es muy duro, tiene una gran acritud, ¿no? Resistente y muy bien con la resistencia a la oxidación y corrosión. Mira, utilizado por ejemplo en cromados como aro de autos, ¿no? Es brillante y duro. Después, el metal más abundante en la corteza terrestre, ¿no? Si hay un metal muy abundante en la corteza terrestre, este es precisamente el aluminio, ¿no? Y cuyo mineral de fuente es la bauxita, ¿no? Y aquí tenemos algunas de las propiedades del aluminio, ¿ya? Es un metal color blanco, muy ligero, no es atacado por las sustancias orgánicas, es maleable, dúctil y buen conductor de calor y electricidad. Obtención del aluminio, ¿no? Hay mediante el método de Bayer,
existe una primera fase, se tritura, disuelve en sosa cáustica, ¿no? Utilizando además cal y agua, ¿no? Cal y agua caliente. Decanta y separa los residuos en sólidos. ¿Sí? Se utiliza un intercambiador de calor, se añade agua. ¿Sí? En una cuba de precipitación la alumina se deposita y mediante un filtro se recupera la sosa. Después de ello se elimina la humedad de la alumina en un horno rotativo, ¿no? Y la segunda fase se enfría y disuelto en criolita se funde a 1000 grados centígrados. Después se somete a electrólisis. Se descompone el material en aluminio y oxígeno y queda el aluminio en aproximadamente el 99% de pureza. ¿Ya? Antiguamente la obtención del aluminio no era nada fácil. ¿No? Entonces el aluminio costaba tan caro que incluso llegaba a niveles de costos del oro y la plata, ¿no? A esos niveles de costo. ¿Por qué? Por la escasa cantidad de aluminio y la necesidad que se tenía de este elemento. ¿No? Pero después se llegó a mejorar el proceso de obtención de este material, ¿no? Para ahora tenerlo muy fácilmente, ¿no? Incluso es un material que al ser utilizado lo puedes reutilizar, ¿no? Casi al 100%. Tenemos el aluminio, ¿no? Con los metales aliados y los diferentes productos finales. El titanio se encuentra abundantemente en la naturaleza, ya que es uno de los componentes de casi toda la roca. Entonces, en casi todas las rocas vas a encontrar siempre el titanio, junto al hierro. En la actualidad, los minerales de los que se obtiene el titanio son el rutilo y la menita, ¿no? Profe, pero ¿por qué si se encuentra en todos, por qué principalmente en ellos? Por la pureza, ¿no? Por la gran cantidad. La gran cantidad o mayor concentración en el rutilo y la ilmenita, ¿no? En estos dos, ¿no? Pero sin embargo, en casi todos los minerales siempre vas a encontrar este titanio, pero en menor concentración. Propiedades del titanio, ¿no? El color blanco es más resistente a la corrosión, las propiedades análogas a los del acero, ¿no? O sea, parecen mucho a las propiedades del acero. Y las conserva, estas propiedades se mantienen incluso a muy altas temperaturas. Obtención del titanio, método Kroll, ¿no? Método Kroll. La cloración, se calienta el mineral, el rojo vivo, se añade cloro, carbón y se forma tetracloruro de titanio, ¿no? La transformación, la masa se introduce junto a un gas inerte en un horno a 1000 grados centígrados y se obtiene titanio esponjoso. Finalmente, la obtención en un horno eléctrico se añade dente y obtiene titanio puro. Bien, entonces tenemos el titanio en aleaciones, carbonato de titanio y nitrato de titanio, ¿no? Para obtener fabricaciones de aletas de turbina, por ejemplo, hidráulicas y gas, o fabricación de herramientas de corte, ya sea con carbono o nitrato. Después tenemos el magnesio, ¿no? Tenemos acá el magnesio. El magnesio, los minerales de magnesio más importantes son la carnalita, dolomita y magnesita. Principalmente obtienen estos elementos el magnesio, ¿no? Este es el último elemento que estamos viendo, ¿cierto? Listo, mira, ahí lo vemos como producto nativo. No, propiedades del magnesio. No, el estado, bueno, está en estado líquido, así tal cual lo mencionaron sus compañeros, o también en polvo, ¿no? Es muy inflamable.
A ver, en polvo es muy inflamable. O sea, cuando lo tienes en polvo, se inflama fácilmente, ¿no? El color y brillo es semejante a la plata, ¿no? Entonces es blanquito, ¿no? Es maleable, pero poco dúctil. No es muy dúctil. Si pretendes hacer hilos, entonces podrías lograrlo, pero con mucha dificultad. ¿No? No te ayuda mucho el material, ¿no? No es como el cobre, por ejemplo. No se oxida al aire, pero se desgasta cuando hay humedad, ¿ya? Y es un mal conductor de calor y electricidad. Acá tenemos procesos o métodos de obtención de este mineral, ¿no? Se obtiene mediante la electrólisis y la reducción, ¿no? Mediante estos dos métodos. La aleación del magnesio en forma de aleación y en estado Profesor, puro. Sí, dime. yo no entiendo sobre, bueno, no sé, profesor, porque no entiendo sobre la electrolita. ¿Qué es eso, profesor? Ya, la electrólisis, ok. En la electrólisis existe un cátodo y un ánodo. ¿Por qué existe un cátodo y un ánodo? Porque siempre un elemento es más iónico que otro elemento, ¿no? Todos los elementos no son iguales. Entonces un elemento se va a comportar como cátodo y otro elemento se va a comportar como ánodo. Entonces, eh, en ese, en ese En este sistema, como está en un sistema acuoso, va a haber una transferencia de electrones, ¿no? Entonces, en esa transferencia de electrones, lo que va a ocurrir es de que el magnesio se va a empezar, por sus propiedades a pegar, ¿no? A una superficie según su estado iónico, ¿no? Según su estado oh, polar, por decirlo así, ¿no? Polar, ¿no? Y así es como se obtiene el magnesio, ¿no? A partir de electrólisis, ¿no? Electrólisis es un sistema donde existe un ánodo, un cátodo, ¿no? Y un fluyente, ¿no? Un fluido que va a ser el acuoso, el cual va a permitir de que se genere este traslado de electrones. ¿Ya? Eso es respecto a la electrólisis. ¿Ya? ¿Correcto? No. Entonces, en los fuegos artificiales son muy utilizados el magnesio, así como en los elementos, como elementos desoxidantes, ¿no? Para quitar ese óxido que se generó en los aceros. Acerca sobre la reacción exotérmica. Bueno, lo voy a hablar acerca de un concepto, ¿no? La reacción exotérmica es una reacción química que libera energía en forma de calor o luz. En este caso, exotérmica viene de un vocablo griego, que exo significa hacia afuera, y termos, como su nombre mismo lo dice, se traduce como calor. Bien, esto sucede porque la energía que contiene la molécula de los reactantes es mayor que la energía que contiene la molécula de los productos. Y parte de esa energía química es liberada de otra forma, como por ejemplo la luz y el calor. En ejemplos generales, en forma de luz, podemos ver ahí una chispa, la llama, el destello. En ejemplos en forma eléctrica, vemos una pila, una batería. Y ahora le paso con mi compañero Laura para que pueda hablar acerca de los ejemplos más específicos. Si no está listo otro compañero. Yo, profesor, sigo. Ya, Tenemos como ejemplo en las reacciones exotérmicas,
Por ejemplo, la combustión, que es una reacción de oxidación muy rápida que se produce entre materiales llamados combustibles y el oxígeno. Los combustibles están formados principalmente por carbono, hidrógeno y en algunos casos en azufre. En ejemplo, tenemos los combustibles con los gases metano, la gasolina y el gas natural. Esta reacción libera grandes cantidades de calor, lo que puede llevar a que se genere un fuego. Por otro lado, tenemos la oxidación de glucosa. Esta es la reacción que llevamos a cabo los animales para obtener energía metabólica. Tomamos el oxígeno de la respiración y lo usamos para oxidar los azúcares, rompiendo las moléculas de glucosa en moléculas más simples y obteniendo como recompensa moléculas de ATP en energía química. Bueno, yo voy a hablar acerca de la formación del amoníaco. A ver, el amoníaco es un compuesto químico cuya molécula está formada por un átomo de hidrógeno y tres átomos de hidrógeno, de acuerdo a la fórmula que viene a ser NH3. En disolución acuosa se puede comportar como una base y formarse el ion amonio, con un átomo de hidrógeno en cada vértice. Bueno, esto se trata también de un gas incoloro, de olor muy penetrante, bastante soluble en agua y en estado líquido es fácilmente evaporable. Se caracteriza porque está en una base fuerte, corrosiva y que reacciona violentamente con ácidos oxidantes fuertes y halógenos. Bueno, después sigue la mezcla de potasio y agua. Como otros metales alcalinos, el potasio reacciona violentamente al ser contactado con el agua, produciendo hidrógeno. La reacción es notable, más violenta que la del litio o sodio con agua y es eficientemente exotérmica para que el gas hidrógeno desarrolle, o sea, es suficientemente exotérmica como para que pueda encenderse. Como el potasio reacciona rápidamente con aún los rastros del agua y sus productos de reacción son permanentes, a veces es usado solo o como una aleación con el sodio que es líquido a temperatura ambiente para secar solventes antes de la destilación. Eso sería todo, profesor. Le doy paso a mi compañero. Adelante. Ya no hay más, ¿no? No sé si, profe, voy a explicar los gráficos. Acerca de los gráficos. A ver, rápido, por favor. Ya, como vamos a ver en el primer gráfico, la energía exotérmica es aquella que libera energía a su entorno. Y en el segundo gráfico vamos a ver que la entalpía de la energía exotérmica siempre es menor a cero, a diferencia de la endotérmica, que la entalpía es mayor a cero. Y en el tercer gráfico vemos algo simplificado que nos explicaron todos de mi grupo, que es la exotérmica es la que libera energía y la endotérmica es la que absorbe energía de su entorno. Eso es todo, profesor, gracias. Todo. Muy bien, entonces vamos. profesor. Sí, adelante. Ya, me salté del turno porque tuve que salir un rato de la videollamada. Bueno, voy a explicar sobre la mayoría de las reacciones exotérmicas son de oxidación. Y estas son muy violentas que pueden generar fuego como en la combustión. Las transiciones de la materia de un estado de agregación a otro de menor energía, como de gas a líquido, que es de condensación, o de líquido a sólido, que es de solidificación. Muchas de estas son perjudiciales para la salud, ya porque la energía liberada es abrupta y sin control, lo que puede producir quemaduras u otros daños en nuestros cuerpos. Eso ya sería todo, profesor. Gracias. Listo. Adelante, grupo 2. Grupo 2, por favor. Bueno, día profesor, le voy a hablar sobre la reacción endotérmica, un pequeño concepto. La reacción endotérmica es una reacción química que absorbe energía en forma de luz o calor. En ella, la energía o entalpía de los reactivos es menor que la de los productos. Ahora le voy a dar pase a mi compañero Oscar. Para la reacción endotérmica es necesario entender el concepto de entalpía, que es la cantidad de energía que un sistema determinado puede absorber o liberar al ambiente.
Entonces es una reacción endotérmica, la variación de la entalpía es mayor a cero. Como los productos resultantes son más energéticos que los reactivos iniciales, se requiere una absorción de energía del entorno para cubrir esa necesidad. Este proceso genera un rompimiento en los enlaces activos y es cuando se produce la reacción endotérmica. La energía absorbida en forma de calor tiene que ser tomada de algún lugar, en este caso del ambiente o entorno inmediato, por lo cual en muchas reacciones endotérmicas el proceso implica un descenso de la temperatura. Aquí abajo podemos ver un ejemplo y ese ejemplo está basado en, en la fotosíntesis de las plantas. Ahora le doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Adelante. Voy a hablar sobre los ejemplos de la reacción endotérmica. Un ejemplo muy claro es lo que se encuentra en la cocina. Al poder hacer un pan, eso se requiere de una fuente de calor que sea absorbida por la masa para que ocurran las reacciones químicas necesarias que darán como producto final un pan horneado. Entre los ejemplos también podemos encontrar la producción de ozono, que las moléculas de oxígeno absorben la energía de la radiación ultravioleta y para convertirse en ozono. Un ejemplo más sería la obtención de sulfuro de hierro. Para obtener este componente es necesario combinar el hierro con ácido sulfúrico, por lo que es necesario aplicar calor para estimular las reacciones endotérmicas. En conclusión, las reacciones endotérmicas pueden realizarse cuando hay calor o cuando se comparten ciertas temperaturas, ya que si no se comparten, eso ya no se le podría llamar endotérmica, sino exotérmica. Eso es todo, profesor. Está muy bien, gracias, grupo 3. Bueno, profesor, a nuestro grupo le ha tocado el tema la velocidad de oxidación. La velocidad de oxidación es un proceso químico donde las sustancias llamadas reactivos se transforman en productos a medida que pasa el tiempo. La velocidad de una reacción química es la velocidad con la que se forman los productos o con la que desaparecen los reactivos. Ahora pasemos con mi compañero que le va a hablar sobre la oxidación de los metales. El proceso de oxidación es natural y espontáneo. La oxidación de un metal corresponde a un cambio químico debido a que éste altera la composición molecular de dicho metal. Los metales tienen baja energía de ionización, por lo tanto tienden a oxidarse. La oxidación de un metal es la reacción electroquímica que sufre un metal al entrar en contacto con un oxidante, como es el oxígeno, ¿no? La formación de un óxido de hierro es debido a la oxidación de los átomos de hierro en solución sólida. Es un ejemplo bien conocido de la corrosión electroquímica, comúnmente conocido como oxidación. Gracias. Yeah. Primero, ¿quién comentó? Medina, creo. Asensio. Ya. ¿Es todo, no? Listo, gracias, grupo 3. Sí, Vamos. profesor, es todo. Grupo 4. Estamos ahí, Vicente, Savera, Beas y Zahuayla. Listo. Ya, adelante. Vamos. Sí, profe, ya. El cromo, aluminio, el titanio, el silicio, el tungsteno y molibdenos forman películas de óxidos protectores y sus aleaciones están similarmente protegidos. En lo que es protección contra la oxidación le va a hablar mi amigo, a la cual le doy pase. Adelante. Escucha, profe. Voy a la de protección contra la oxidación. Hay dos, de adición de aliantes y tratamiento superficial. La adición aliante consiste en aliar el metal que queremos proteger con otro metal denominado aliante. Este elemento aliante debe posee una energía
de oxidación mayor que el de metal al proteger, mientras que su velocidad de oxidación debe ser menor. Esto se hace en la electroquímica, en el anado y en el cátodo. Pero es de electroquímica de manera espontánea, de no espontánea, porque tiene que haber algunos elementos químicos para que surja una reacción química ahí. Y también en los tratamientos superficiales voy a hablar también de que se pueden emplear tratamientos superficiales como el cromado, el galvanizado, aunque resulte menos efectivo que la protección por medio de aliantes. Pues si se produce una rayadura en el recubrimiento de metal, este quedará en contacto directo con la atmósfera y se oxidará fácilmente. Eso nomás. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿O siguiente grupo? Muy bien, entonces siguiente grupo, vamos al siguiente grupo. Sí, Profesor, dígame. profesor. Para hablar Ya, sobre a ver. ajá. Ya. Los recubrimientos metálicos. La inmersión se recubre el metal a proteger en un baño de metal fundido. El metal al solidificar forma una fina capa de protectora. Los metales más empleados son el estaño. Como ejemplo tenemos latas de conserva, el aluminio, como es económico y con calidad. El plomo, que es para cubrir cables y tuberías. El zinc, que es para vigas, vallas y tornillos y otros objetos de acero. ¿De ahí alguien más de mi grupo que quiera hablar? Ya bueno, continúo, profe. La protección por capa química se provoca la reacción de las piezas con un agente químico que forme compuestos en su superficie que darán lugar a una capa protectora. Por ejemplo, el cromatizado. Se aplica una solución de ácido crómico sobre el metal a proteger. Se forma una capa de óxido de cromo que impide su corrupción. La fosfatacción. Se aplica una solución de ácido fosfórico y fosfatos sobre el metal. Se forma una capa de fosfatos metálicos que lo protegen del entorno. El protección catódica. Se fuerza el metal comportarse como un cátodo suministrándole electrones. Se emplea otro metal que estará en contacto con el metal que desea proteger, llamado ánodo de sacrificio, el cual se correa y acaba destruyéndose aportando electrones al metal. En definitiva, el metal ánodo de sacrificio se pone en contacto con el metal a proteger, el cual recibe electrones del primero. Se necesita la presencia de un electrolito. Se emplea mucho de tuberías enterradas. Lo que es inhibidores, se trata de añadir productos químicos al electrolito para disminuir la velocidad de la corrupción. Y los tratamientos superficiales se pueden emplear tratamientos superficiales como el cromado y el galvanizado, aunque resultan menos efectivos que la protección por medio de aliantes. Pues si se produce una rayadura en el recubrimiento del metal, esta quedará encontrada directamente con la atmósfera y se oxidará fácilmente. Muy bien, entonces vamos con el grupo 5. Profe, sería todo. Gracias. Sorry, yo voy a dar un ejemplo. A ver, grupo 5, por favor. Las reacciones electroquímicas son reacciones químicas heterogéneas con transferencia de electrones a través de la interfaz entre un electrodo y un electrolito. Los componentes son un ánodo, un cátodo, un contacto iónico entre los electrodos y un contacto electrónico entre ellos. En el cátodo se produce una reducción de las especies por ganancia de electrones, mientras que en el ánodo se produce la oxidación. Gracias, lo paso a mi compañero. Bueno, yo voy a hablar de las reacciones redox. Las reacciones redox son todas reacciones químicas donde uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, que hace que provoquen cambios en su estado de oxidación. Para que exista un sistema redox deben haber dos elementos, uno que se dé electrones y otro que los acepte. Estos son los agentes oxidantes. Son compuestos que captan electrones y hacen que reduzcan su estado de oxidación. Y luego el agente reductor es aquel que cede los electrones aumentando su estado de oxidación, es decir, que se oxida. Ya existen diversos tipos de reacciones redox, con características distintas.
Los tipos más comunes son la combustión. Son reacciones químicas redox que liberan importante cantidad de energía en forma de calor y luz. Estas reacciones son oxidaciones rápidas que desprenden mucha energía, la cual puede ser utilizada de forma controlada para generar movimiento en los motores de los autos. Un ejemplo puede ser el combustible, que son gasolina y el gas, el cual se usa en las cocinas y en los motores de los autos. Otra reacción son las oxidaciones de los metales, que son las más comunes y lentas de todas las combustiones. Generalmente se encuentran en la vida cotidiana, como pueden ser escaleras, muelles, cascos de los barcos, y es donde las sales del ambiente aceleran la reacción, o sea, la oxidan. Luego está desproporción, también conocidas como reacciones de dismutación. Presentan un único reactivo que se reduce y se oxida al mismo tiempo. Un caso típico de esto puede ser la descomposición del agua oxigenada. Y luego, por último, el desplazamiento simple, también llamada reacción de sustitución simple. Ocurre cuando dos elementos intercambian lugares respectivos en un mismo compuesto. Es decir, un elemento sustituye a otro en su exacto lugar en ese compuesto, balanceando así sus respectivas cargas eléctricas con otros átomos según convenga. Un ejemplo puede ser lo que ocurre cuando un metal desplaza al hidrógeno en un ácido y se forman sales. Otro de ello puede ser cuando las baterías de un aparato se descomponen. Ahora le paso a mi compañero. Profesor, yo hablaré acerca de las aplicaciones electroquímicas. Hay varias aplicaciones electroquímicas importantes en el marco de lo natural y de la industria. La generación de energía química también hay en la fotosíntesis. Es también un proceso electroquímico, así como la producción de metales como el aluminio y titanio, entre otros. También entra en el proceso de galvanización con metales. Otro ejemplo serían los mecanismos como de los alcoholímetros. También aparece electroquímica, donde un metal se oxida mediante electrodisposición y se detecta con el nivel de alcohol de los conductores ebrios. Todo esto gracias al redox del etanol. Otro ejemplo sería los impulsos nerviosos de las neuronas, que están basadas en energía eléctrica, Listo, generada muy por bien. el movimiento de los iones de sodio y de potasio. Gracias, profesor. ¿Sí? Profesor, quería acotar algo sobre la electroquímica. Bueno, en conclusión, la electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, las reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conductor eléctrico y un conductor iónico, pudiendo ser una disolución o en algunos casos especiales un sólido, de las cuales las reacciones electrolíticas están divididas en celdas. Tanto tienen dos tipos, que son las galvánicas y las electroquímicas. En las galvánicas producen energía y en las electroquímicas consumen la energía, y ambos productos que consumen la energía y el otro que produce la energía Listo, muy se bien. considera Muy el bien, proceso grupo 5. redox. Vamos con el grupo 6. Eso es todo, profesor. Grupo 6. Adelante. Profesor, ¿me escucha? Ya, profesor, nos toca exponer a nosotros sobre potenciales de electrodos. En la electroquímica, el potencial normal del electrodo o potencial normal de reducción de electrodos de un elemento, que se abrevia, su abreviatura es la E, con una superficie que se lee como normal o estándar. Es la diferencia de potencial que le corresponde a una celda o semipilia, construida con un electrodo de ese elemento y un electrodo estándar de hidrógeno. Cuando la concentración efectiva o actividad de los iones que intervienen en el proceso es un mol. La presión de las sustancias gaseosas es una atmósfera y la temperatura es 298 K. El potencial normal del electrodo se representa habitualmente como la letra E, y su unidad en el sistema internacional es el voltio. Es una constante de cada electrodo e indica la tendencia a producirse que posee cierta semirreacción en el electrodo. No sé si alguien de mi compañero quisiera aportar algo más. Sí, Yo, profesor, yo tuve problemas con mi colega para ponerle mi información, que no la había puesto, pero
tengo unos datos, profe, que puedo acotar. ¿Puedo decirlo, profe? Ya. Bueno, dice primero que el gas de hidrógeno, a ver un momento, profe, lo tengo anotado. Dice que, a ver, el gas de hidrógeno fueron los primeros que se utilizaron no solo como electrodos de referencia, sino también como indicadores para la determinación del pH, creo que. Dice que el potencial del electrodo normal de hidrógeno es cero para todas las temperaturas. Y también que la corriente eléctrica fluye desde el ánodo al cátodo y nos indica el sentido de la reacción química. Dice también que el electrodo de hidrógeno se fluye, ¿no?, a un ánodo, al metálico, y cátodo en el caso del cobre. Y el zinc, dice, fluye al electrodo de un hidrógeno con cátodo. Y también dice que el zinc tiene mayor tendencia a pasar del estado Listo, muy bien. oxidado Ahí, que el cobre. Gracias, sí, profesor. adelante. ¿Me escucha? Ya. Yo voy a hablar del cálculo de potenciales del electrodo. El valor del potencial del electrodo no se puede obtener de manera empírica. Por ejemplo, una pila galvánica resulta de la unión de un par de electrodos. Así solo se conoce el valor experimental correspondiente a un par de electrodos y no es posible determinar el valor de cada electrodo individualmente. Es necesario establecer un electrodo de referencia. A este se le llama electrodo normal de hidrógeno, cuyo potencial se define o se acuerda por convenio. En este caso se establece en 0.0 voltios el potencial de referencia de este electrodo de hidrógeno, cuyo potencial no se ha conocido aún. Se puede combinar por eso, por ejemplo, con el electrodo normal del hidrógeno para formar una pila galvánica. Este potencial de dicha pila galvánica es el potencial del electrodo desconocido. Utilizando todo este proceso, cualquier electrodo con un potencial desconocido puede ser emparejado con el electrodo normal de hidrógeno, o bien también con otro electrodo cuyo potencial ya sea conocido y llega así a conocerse el valor del electrodo conocido, ¿no? Para las mediciones, el electrodo en cuestión se conecta al terminal positivo del electrómetro, y mientras que el electrodo normal de hidrógeno se conecta al terminal negativo. Estos valores de los potenciales normales de electrodos están tabulados para una temperatura de 25 grados Celsius, y estos sirven para predecir el funcionamiento de una célula electroquímica. Dado que los valores de potencial de ese electrodo nos indican ya también la capacidad para reducirse de dicho electrodo. Cuanto es mayor el potencial de reducción de un electrodo, es más fácil de reducirse. En otras palabras, es un agente oxidante mucho mejor. Por ejemplo, el electrodo del flúor tiene un potencial de reducción de 2.87 voltios. Y el electrodo del litio tiene un valor de menos 3.05 voltios. Entonces esto quiere decir que el flúor se reduce fácilmente y es por tanto que se le puede decir que es un buen agente oxidante. En tanto, por ejemplo, si hablamos del litio, que en estados sólidos, este necesita someterse a la oxidación. Por tanto, es un buen agente también reductor. Así el zinc también, cuyo potencial de reducción se estandariza de menos 0.76 voltios, también puede ser oxidado por cualquier otro electrodo cuyo potencial de reducción estándar ya sea mayor a menos 0.76 voltios. Dado todos estos ejemplos, en una pila galvánica, cuando una reducción redox espontánea puede producir una corriente eléctrica, la energía libre debe ser negativa, conforme Listo, muy bien. a las Vamos ecuaciones dadas, ¿no? al grupo Eso es 7. todo. Adelante. Grupo 7. ¿Hay participación en el grupo 7? Ya. Sí, profesor, buenos días. Bueno, a mi grupo nos tocó hablar sobre las celdas las galvánicas. ¿Qué es? Es una celda donde las reacciones químicas entre los conductores diferentes conectados a través de un electrolito y un puente de sal producen energía eléctrica. Una celda galvánica también puede ser alimentada por reacciones espontáneas de oxidación-reducción. Esencialmente, una celda galvánica canaliza la energía eléctrica producida por la transferencia de electrones en una reacción redox. La energía eléctrica o la corriente pueden enviarse de un circuito como un televisor o una bombilla.
Partes de una celda galvánica, dice. Semicelda anódica, electrodo anódico, solución anódica, semicelda catódica, electrodo catódico, solución catódica, puente salino, conductor metálico y un voltímetro. Ahora doy pase a mi compañero. Gracias. Profesor, yo voy a hablar sobre qué se necesita para hacer una celda galvánica. Lo que se necesita es en un vaso precipitado de 150 mililitros colocar una solución de nitrato de cobre de 0.5 m hasta la mitad de la altura. Colocar una placa o alambre de cobre en la solución y conectar el terminal positivo del voltímetro o multímetro. Correcto. Quedamos, ¿no? Ya, muy bien. Profe, Bueno, yo le voy a hablar sobre la descripción. Esquema de una celda galvánica de zinc. Una celda galvánica consta de dos semipilas, denominadas también semiceldas o electrodos, en su forma más simple. Cada semipila consta de un metal y una solución de una sal de metal. La solución de la sal contiene un catión del metal y un anión para equilibrar la carga del catión. El número de electrones transferidos en ambas direcciones deben ser el mismo, así las dos semipilas se combinan para dar reacción electroquímica global de la celda. Ahora, acerca de cómo se creó la pila galvánica, en 1780 Luigi Galvani descubrió que cuando dos materiales diferentes, como por ejemplo el cobre y el zinc, se ponían en contacto y ambos tocaban diferentes partes de un nervio de una anca de rana, hacía que se contrajesen los músculos de dicha extremidad. Llamó a este fenómeno electricidad animal y sirvió de modelo para diseñar la primera pila, que sería la pila voltaica, inventada por Alessandro Volta en 1800, similar a la pila galvánica. Estos descubrimientos hallaron el camino para las baterías eléctricas. Listo, muy bien. Ese es el grupo 7, ¿no? Correcto. Sí. profe, voy a explicar A ver. más o menos, en resumen qué significa la celda galvánica o voltaica, ¿no? ¿Cómo produce? Bueno, como lo explicó mi compañero, el nombre se le atribuye al italiano Luigi Galvani. Bueno, es un tipo de celda electroquímica que consta de dos metales diferentes, en este caso cobre y zinc, en dos semiceldas separadas, en las que un compuesto en solución activa, este genera un compuesto de solución activa que genera a su vez una reacción espontánea. Uno de los metales en una de las semiceldas se oxida, el zinc, mientras que el otro metal en la otra celda, que es el cobre, se reduce, generando así un intercambio de electrones a través de un circuito externo. En resumen, la idea fundamental de la celda galvánica será que el metal que se oxida, que en este caso es el zinc, cede electrones al metal que se reduce, que es el cobre, a través del conductor exterior. Y este flujo de corriente suele ser aprovechado básicamente en las pilas, ¿no? Gracias. Tenemos a Ortiz Torres y Colson. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Bueno, en este video vamos a hablar de la velocidad de corrosión y de tipos de corrosión. Las cinéticas de sistemas en corrosión son muy complejas y no están comprendidas totalmente. Sin embargo, examinaremos algunos de los aspectos básicos de la cinética de la corrosión. La cantidad de metal uniformemente corroído de un ánodo o electrodo depositado sobre un cátodo en una disolución acuosa durante un periodo de tiempo se puede determinar usando la ecuación de Faraday, que dice que el peso del metal corroído o electrodepositado en una solución acuosa en un tiempo determinado es igual al flujo de corriente por el tiempo por la masa atómica del metal entre el número de electrones por la constante de Faraday. También se puede hacer otra ocasión en la que se puede reemplazar el flujo de corriente por intensidad de corriente por área. Y bueno, ahora mi compañero hablará sobre tipos de corrosión.
Ya, bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de corrosión y, por ejemplo, tenemos corrosión generalizada por grietas, por picaduras, bajo tensión, intergranular. La corrosión por grietas, su presencia es frecuente, ¿no? En pernos, tornillos y válvulas, bajo depósitos porosos y en muchos lugares similares. La corrosión por grietas se produce en muchos sistemas de aleación, como el acero inoxidable y aleaciones del titanio, aluminio y cobre. Gracias. Entonces, vamos con el grupo 8. Perdón, grupo 9, ¿no? Grupo 9. Canchis, Cotera y Palomino. ¿Hay presentación? Sí, profesor. Vamos a exponer sobre el control de la corrosión. Hay 5 soluciones posibles para proteger a los productos de acero contra los efectos de la corrosión. Estos son: utiliza acero inoxidable en lugar de acero normal. ¿Qué nos quiere decir? Acero inoxidable es acero normal mezclado con otros metales, como níquel y cromo. Sin embargo, el coste de acero inoxidable hace que este no sea práctico para el uso diario, excepto para pequeños elementos de ajuste como pernos y tuercas. Recubre el acero normal con zinc. El recubrimiento de acero con el zinc, que es otro metal, es un procedimiento que se conoce generalmente como galvanizado y es otra forma más normal de proteger pequeños objetos fabricados como anillas de amarre, volardos fabricados con tubos, pernos y tuberías de agua. Recubre el acero normal con plásticos especiales. El recubrimiento del acero con plásticos especiales resistentes al desgaste constituye otra forma de protección contra la corrosión. Sin embargo, el alto coste que implica el proceso de recubrimiento hace que este método no sea práctico para el uso diario. Pinta el acero normal con pinturas especiales. El pintar el acero utilizando pinturas especiales es el método más común de proteger grandes estructuras de acero. Las superficies que se van a pintar se deberán limpiar cuidadosamente con un cepillo de acero o preferiblemente mediante un chorro de arena. Protege el acero con ánodos de zinc, es decir, protección catódica. Los ánodos de zinc se utilizan para prolongar más aún la vida útil de estructuras de acero sumergidas en agua del mar, como por ejemplo pilones, pontones, flotadores metálicos, etc. Voy a dar paso a mis compañeros. Muy bien. Entonces, esta es la presentación. Sí, sí, adelante, adelante. Profe, ¿se escucha? Profe, ya. Además de lo que viene a ser el control de la corrosión, existen varios productos removedores de corrosión que, o sea, lo que hacen es limpiar o sacar afuera el metal que se encuentra adentro que ha sido interrumpido por la corrosión. Entre ellos podemos encontrar unos elementos caseros como es el vinagre, el bicarbonato o una Coca-Cola o limón con sal. ¿Para qué? Porque estos, no solamente la corrosión se aplica en grandes, ¿cómo se llaman? En grandes máquinas, sino que también en pequeñas cosas. Y cuando tengamos un problema de la corrosión se puede tratar Correcto. con materiales caseros. Muy bien. Entonces, acá damos fin a las participaciones de las exposiciones. Tema de oxidación y corrosión, ¿no?
rápidamente, a ver, introducción, ¿no? Tanto el medio ambiente como el uso continuado de los materiales pueden provocar ciertas pérdidas en sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, vemos un plástico, ¿no? Y este plástico, al estar expuesto mucho tiempo en el ambiente, se vuelve muy frágil. ¿Por qué? Porque apenas cuando tú lo vas a tocar se va a romper, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha envejecido, ¿no? Internamente se ha roto la estructura de cadenas de los polímeros. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Los metales en ambientes agresivos, así como vemos eh, mm, esos postes en el mar, ¿cierto? Van a sufrir alta corrosión, ¿no? Van a sufrir alta corrosión por lo agreste que es. De por sí, el agua nomás es altamente corrosivo, ¿no? Y sumado a las salts, aumenta todavía su grado de ataque de corrosión. Ya, entonces la idea es utilizar todo ese conocimiento de la oxidación y corrosión para todo trasladarlo a ahorro, ¿no? Para trasladarlos a ahorro. Por ejemplo, oxidación. Oxidación es cuando un material se combina con el oxígeno, ¿no? Esto transformándose en óxido más o menos complejo, ¿no? Por ejemplo, material más oxígeno te da un material oxidado, ¿no? Uno de sus compañeros dijo al inicial, ¿no? Al empezar, ¿no? Es el contacto con el oxígeno. Entonces, mira, vas a obtener ese material oxidado, ¿no? Al tener un material expuesto al oxígeno, pero se suma, ¿qué cosa? Se suma la energía, ¿no? Que puede desprender energía o puede necesitar una energía para que energía externa para que para que intervenga en la, en la reacción, ¿no? Por ejemplo, aquí se llama reacción exotérmica. Exotérmica, como bien lo dijeron ustedes, es a la liberación de energía, ¿no? Sin embargo, endotérmica es a la absorción. Un ejemplo claro de la reacción exotérmica es, por ejemplo, es el sistema de combustible, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Tienes aire, ¿qué más? Tienes temperatura, ¿y qué más? Aire, temperatura, ¿y qué más? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Combustible, ¿no? Ok, listo. Entonces tú lo que quieres lograr es poner estos productos dentro de la cámara de combustión y en la cámara de combustión es donde se va a generar la expansión. No, entonces eso es un ejemplo de qué, exotérmica o endotérmica. Exotérmica. Exotérmica, ¿no? ¿Por qué? Porque estás liberando energía, ¿no? Listo, entonces, de acuerdo a ello, mira, acá tenemos una serie de elementos, ¿no? Molibdeno, wolframio, hierro, estaño, níquel, ¿no? Con su nivel de energía, ¿no? Y vemos que todos los componentes tienen diferentes niveles de energía. La oxidación, reacción exotérmica, es cuando pierde energía, ¿no? Tal cual lo mencionaron. Y reacción endotérmica es cuando gana energía, ¿cierto? Ahí como es el delta de H es mayor que cero, ¿no? ¿No? Pero en la exotérmica el delta de H es menor. Listo, acá tenemos las velocidades de oxidación de los diferentes componentes. Mira, esta tablita te puede dar una idea de cómo se aceleran las oxidaciones según pase el tiempo. ¿No? Listo. En las oxidaciones, cuando ocurre una oxidación, ocurre en la superficie, ¿no? Y esta oxidación genera una capa, ¿no? Y esta capa podría, cuando cuando esta capa es puntual, de forma puntual, daña, llegando la corrosión, atacando la corrosión en un solo punto, ¿no? Y escarbando ese punto, ¿no?
Pero a veces cuando la corrosión es pareja en toda la superficie, esta corrosión tiende a mantener aislada la parte interna de la parte externa, ¿no? Y cuando logra eso, logra alejar del oxígeno, entonces el material logra mantener. Por ejemplo, tenemos acá, mira, ¿cómo es la velocidad de oxidación? En la primera gráfica, la velocidad de oxidación es lenta, mira, es lenta, ¿no? Entonces, hay puntos de oxidación. Cuando tú ves en la superficie vas a ver puntos de oxidación. ¿Por qué? Porque la oxidación es lenta, ¿no? Cuando la oxidación es rápida se genera rápidamente una capa, ¿no? E internamente se hacen unos vacíos, se forman unos vacíos. ¿Qué pasó acá? La oxidación fue muy rápida, fue veloz, ¿no? Y en el tercer gráfico tiene una velocidad intermedia acorde a la velocidad del material, ¿no? Entonces, podemos observar las velocidades de la oxidación según el material con quien esté interactuando, ¿no? Listo, después acá hay una formulita lineal inicialmente y parabólica, ¿no? Cuando es lineal, no, lineal es cuando tienes que el KL no tiene exponente 1, ¿no? Sin embargo, cuando el K tiene exponente, perdón, el W tiene exponente 1, pero cuando el W tiene exponente 2, estamos hablando de una parabólica, ¿no? La diferencia entre los dos. La diferencia entre los dos, ¿no? De que una se acelera más velozmente que la otra, ¿no? W crece rápido al principio, ¿no? ¿Sí? W crece rápido al inicio, en la parabólica, ¿no? Pero en la lineal, W crece de forma continua, ¿no? Entonces, ¿dónde yo vería este efecto que estoy señalando ahorita? ¿En la lineal o en la parabólica? Este efecto lo vería en la parabólica, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad crece abruptamente, ¿no? Crece muy velozmente. Ya, listo, entonces llegamos a la corrosión. ¿Qué cosa es la corrosión? Es cuando la oxidación se produce en ambientes húmedos, ¿ya? Entonces, en este caso, la diferencia con lo anterior es de que hay un medio húmedo que genera la corrosión. Esto ya lo han explicado sus compañeros, pero este material lo van a encontrar en el Canvas, ¿no? Básicamente es para leer, y sin embargo ustedes ya hicieron una investigación de ellos y bastante bueno, ¿no? Entonces al leer esta información se les va a hacer bastante sencillo, ¿no? Básicamente este material va a servir de referencia para guiar mejor todo lo que han investigado y contrastarlo con esta información presentada en el Canvas. Después acá hay varios conceptos de tipos de corrosión, miren. Uniforme, galvánica, lo que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Picaduras por grietas, y ahí están las imágenes de cómo se generan los diferentes tipos de desgaste, ¿ya? Y formas como controlas la corrosión, hay múltiples tipos, es lo que han investigado ustedes, o es juntando productos anódicos y catódicos, y entonces pones un producto de sacrificio. Por ejemplo, aplicando la automotriz, cuando tú ajustas un perno, pones con un perno, perdón, con una guacha o una arandela de bronce. ¿Por qué? Porque el bronce va a servir de material de sacrificio con tal que no ataque al perno la humedad, ¿no? En este caso en los barcos, por ejemplo. Y cuando ocurre eso, vas a lograr que el perno logre su trabajo
la arandela se va a dañar, pero el perno no. Entonces la arandela sirve de sacrificio y cuando llegue nuevamente al mantenimiento, simplemente vas a cambiar la guacha y seguramente también vas a botar el perno, pero el perno cumplió todo su trabajo en el proceso de náufrago, ¿no? De naufragar. Listo, estimados, entonces básicamente esa es la presentación de ahora y bueno, queda la siguiente clase para cerrar el tema de tecnología. ¿Listo? Gracias.